Hola chicos de YouTube, estamos en un nuevo video, esta vez de Slither.io. La otra vez no podía, digamos, no he hecho video porque estaba enfermo, sí. Ahora mismo estoy un poquito enfermo. Ya sé que no voy a poner mis nombres, pero cuando yo pongo este nombre, mi nivel aumenta al 100%. Algunas veces puse este nombre en el teléfono de mi hermano y he llegado al top 8 y conseguí 9000 y algo más, no sé cuánto era. Y los trucos estos ya lo sé. Muerto uno. Bien, bien, bien. Vamos bien la con. Joder, macho, casi. Hijo de tu madre. Ya sé que me van a preguntar cómo es el turbo y esas cosas, yo ya lo sé, miren. Eso ya lo sé. Por cierto. Nada por aquí, nada por allá. A ver. Ahí está. Hijo de tu madre, ahí tienes. A por culo. ¡Toma! No me jodas. ¡Hijo de tu madre! Me la... Oye, cuando me roban mi presa, la concha de tu hermana de mi cogido. Oye, como... ¡Uy! ¡Hijo de tu... No, me están cansando. Vamos bien. Estamos yendo bien por ahora, Uy. No ¡Ay, tenés! ¡Qué capo! Trae acá, todo para mí. ¡Qué capo soy, loco! ¡Qué capo! Soy el fucking amo. Yo quiero llegar al top 10 o el 8, cualquiera. Pero necesito verme a la lista. Chicos, mandarme un comentario, por favor, con muchas gracias. Oh my god. ¿Qué me estás contando tú? Me encanta este nombre, Chicos, recomiendo cuando jueguen este juego, sí o sí, poner putos. Si estoy en el top y se ve mi nombre, terminamos con el video. Es lo que yo quiero. Ya lo hice en el otro teléfono, pero quiero que vean que no estoy diciendo mentira. Quiero que vean. Ay, de pronto no parece nada, Joder, macho, no parece nada. Uy. Que la lío, la lío. Si la lío, luego me voy a la mierda, ¿sabes? Bueno, el top 10 tiene 8000 y yo tengo 1000 por ahora. Eso está bien.
Uy, 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 uy. Que la lío, que la lío. Hijo de tu madre. Vamos, lo encerré. Vamos. Esta hora, a ver, a ver, a ver. Toma, toma. Vamos. Vamos, joder, macho. Que soy el fucking amo. Mira, uno le encerró y yo te encierro. Vamos. Vamos, joder. Joder, macho. ¡Jo! ¡Vamos! ¿Qué me estás contando tú? No jodas. No. No, 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 no. Que la lío. Que la lío. Que la lío. ¿Qué me estás contando? ¡Ay! No jodas, macho. Dame por culo, vamos de nuevo, dale. Vamos de nuevo. Comenzamos de nuevo. Joder, macho. Si no me han dicho algunos amigos, si yo mato a un grande, es muy fácil, así que... A ver. No, me equivoqué. Me equivoqué. Ay, no. Loco, es que... Ah, mira. Aquí todo el mundo son cagones, te lo juro. No quieren matar y nada. Se van para el carajo. ¿Sabes? Joder, macho. ¿Pero qué le pasó a este? ¿Qué comiste hoy, hijo de tu madre? Joder, macho. Quiero matar a uno, pero aquí todo el mundo son cagones, ¿sabes? Ahí está uno que quiere morir al fin. Joder, macho. Vive la experiencia. Ay. Comenzamos de nuevo. No, esta es la última. Si muero, cortamos con el video. Perdón, chicos, pero es así. Vamos. Me voy a poner todo... Joder, no, esta es la última, te lo juro. Se lo juro. Si hago 1000 o algo más, si hago 1000 de masa, terminamos con el video. Dale, chicos. Ayúdenme. Crucen las manos, por favor. Crucen todo. Crucen el culo si es posible. Bueno, ya me estoy decidiendo, pero no importa. Vamos. Joder, macho, todo aquí el mundo no quiere pelear. Joder, macho. Me voy al medio porque al medio siempre hay personas. Mira, como este, ¿viste? Espero que no me encierren porque no me gusta. Pero cuando ellos me encierran, yo, digamos, abro la puerta de nuevo. A mí nadie no me encierra porque cuando me encierra alguien, yo lo mato. No van a creerme, pero yo lo hice en mi otro celular. Y así me hice el top 8. Era uno grandote más grande. Me parece que era el top 7 o el 6. Y lo maté y luego me fue el top 8. Porque digamos ahí tenía más masa. Y con la de grande, tomé todo. Mató a este hijo de tu... Vamos, solo 1000 de masa. Solo necesito eso, joder, macho. 1000 de masa y terminamos con el video. Joder, macho. Mira, este tiene como que unas ganas de pelear, pero mal. Necesito un poquito para recoger y matamos. Como este. ¡Toma! Vamos, joder, macho. ¡Toma! ¿Qué me estás contando?
300, vamos, vamos. Estamos yendo bien por ahora. Ay, loco, estoy resfriado. Joder. Pero aquí la gente se pone cada vez más loca, ¿sabes? Mira, este me quiere encerrar. Este me quiere encerrar. Joder, macho. A ver, a ver. A ver si tiene unas ganas. Pero... Muere, hijo de tu madre. Aquí todo el mundo solo quiere encerrar, ¿sabes? Casi lo mato. Casi. ¡Ay! Casi. A ver si lo puedo encerrar. No. No tengo suficiente masa. ¡Uy! ¡Ah! ¡Hijo de tu madre, gordo de mierda! El top. El skin más cagado de la puta que te parió, hijo de tu madre. Bueno, chicos, perdón, pero vamos a hacer otro video. Si quieren más de esto, por favor, dejadme en los comentarios. Si quieren el capítulo 1 y 2 y 3. Y si por ustedes voy a, digamos, practicar todo el día. Y quizás algún día voy a llegar al top 1. Sí, chicos, lo voy a hacer. Con la ayuda de ustedes me podrán ayudar. Ay, favoritos, hasta mañana.